Vamos a abrir nuestras escrituras a la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 5 vamos a leer solamente el verso 18. Dad gracias a Dios por todo. Primera Tesalonicenses 5 y verso 18. Amén. Bueno, dice, hermanos, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Las palabras de San Pablo a los creyentes en Tesalónica son hermosas. Sin duda son palabras muy bellas. Y son bellas porque encierran una verdad igualmente hermosa, la gratitud. Pero si le ponemos un poquito de atención, nos vamos a dar cuenta de que pronunciar estas palabras es lindo, pero cumplirlas no es tan fácil. Porque tenemos que reconocer que hay muchas cosas en la vida por las cuales es fácil dar gracias. Por ejemplo, es fácil dar gracias por la comida cuando vamos a comer. Pero no es tan fácil dar gracias porque mañana es lunes. Es decir, hay cosas que es fácil dar gracias, pero hay otras cosas que no es tan fácil y hay otras que son verdaderamente difíciles. Qué terrible es tener que dar gracias cuando llegamos a la iglesia y el primero que vemos es aquel hermano. Y el Señor dice, dad gracias a Dios por todo. Y uno dice, esto es un problema. Pero las cosas se ponen todavía peor. Porque inmediatamente que dice, dad gracias a Dios por todo, en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Entonces sí que se pone difícil la cosa. Porque no solo es, digamos, un mandato de Dios el dar gracias por todo, sino que se nos aclara que esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y creo que no hay creyente que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios para su vida, por cuanto sabe que si está en la voluntad de Dios, está en la bendición. Por lo tanto, las palabras, al examinarlas cuidadosamente, nos revelan una verdad que es bastante problemática para cada uno de nosotros. Vemos entonces dificultades para cumplir estas palabras. Y cuando miramos estas dificultades, llegamos a sentir que Dios nos está exigiendo un nivel de gratitud demasiado alto. Que Dios nos ha puesto una medida de gratitud en la vida casi imposible de cumplir. Muy, muy alta. No nos pone una medida alcanzable, no nos pone una medida realizable, sino que nos pone una medida verdaderamente alta. Nosotros sentimos entonces que quizás Dios nos está exigiendo demasiado, que quizás Dios nos ha impuesto una medida de gratitud que para nosotros es un problema, que para nosotros es una gran dificultad. Aunque todo esto pueda hacernos sentir incómodos, tenemos que pensar por qué Dios nos pone esta medida de gratitud. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Señor al ponernos esta medida de gratitud en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él desea que pase en nosotros? ¿Por qué nos exige tanta gratitud en la vida? En primer lugar, hermanos, porque quiere librarnos de la ingratitud. La iglesia en Tesalónica era una iglesia muy especial. La ciudad en sí, Tesalónica, era una ciudad próspera, muy adelantada a su época. Era una ciudad muy moderna, pero también era un lugar lleno de paganismo.
Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, una provincia que tenía muchas cosas magníficas y admirables, pero que al mismo tiempo, como ya lo hemos dicho, estaba lleno de paganismo. Pero ahí justamente Pablo había fundado una iglesia. Los creyentes que ahí comenzaron a congregarse sufrieron una intensa persecución por parte de sus propios vecinos, por parte de sus propios familiares, por parte de las personas que vivían junto con ellos en aquella ciudad. La razón de esta persecución es que el cristianismo se veía en aquellos días en Macedonia como un movimiento netamente judío, y ellos eran gentiles. Por lo tanto, no veían con buenos ojos al cristianismo. Todos aquellos hermanos que se iban convirtiendo tenían que enfrentar la persecución, el rechazo, la condena de todos aquellos que se sentían ofendidos porque sus propios tesalonicenses hermanos estaban practicando una creencia que había nacido del judaísmo. Sin embargo, a pesar de todas esas persecuciones, los tesalonicenses se habían mantenido firmes en su fe. Los que habían creído habían soportado toda esa persecución, y el apóstol Pablo se lo reconoce. En esa misma primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, Pablo les dice palabras como: nosotros reconocemos el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo les reconoce que a pesar de la persecución, a pesar de los señalamientos, a pesar de las condenas, ellos se habían mantenido firmes en su fe cristiana. Lo habían resistido todo, y Pablo se los admira. Obviamente, hermanos, la gratitud había jugado un papel determinante en este hecho. Aquellas personas no habrían sabido sostenerse ante tanta crítica, ante tanta condena, ante tanto señalamiento, si no hubieran estado llenos de gratitud por la salvación que habían recibido en Cristo Jesús. La gratitud los hizo capaces de resistir todo. La gratitud los hizo capaces de no dejar que las críticas, los señalamientos, las condenas los debilitaran en su fe. Ellos siguieron adelante, y Pablo les reconoce con alegría aquella característica suya. Esto nos demuestra que solo dando gracias a Dios se pueden resistir los momentos difíciles. Solo con gratitud se puede salir victorioso ante la adversidad. Ya hemos reconocido entonces hasta aquí que hay situaciones por las cuales no es fácil dar gracias. Pero en este pasaje, hermanos, es oportuno para recordar que desafortunadamente existen personas que no dan gracias ni siquiera por las cosas buenas que les acontecen en la vida. La ingratitud puede llegar, hermanos, a niveles tan penosos, tan injustos, que hay personas que no dan gracias ni siquiera por lo bueno que les acontece en la vida, ni siquiera ante aquellos favores que han recibido, ni siquiera ante aquellos afectos que han recibido, ni siquiera hacia alguna consideración que han recibido de otras personas son capaces de dar gracias. No agradecen ni a Dios ni a los hombres. Olvidan que en la vida siempre todos hemos encontrado a alguien que en un momento difícil nos ha ayudado. Se nos olvida rápidamente que en múltiples situaciones y circunstancias, gracias a Dios, siempre encontramos a alguien que nos pudo ayudar en un momento crítico. Pero no somos capaces de decir gracias. Y por lo cual Dios quiere que no hagamos esto, hermanos, es porque el resultado de la ingratitud es la injusticia. Porque es injusto no ser agradecido con aquellas personas que nos han favorecido en algo o de alguna manera. Y cuando no hay justicia, las relaciones se arruinan.
relaciones de amistad, relaciones de pareja, padres, hijos, familia en general, vecinos, compañeros de trabajo. Cuando hay injusticia, todo se arruina. Y ser ingrato es una injusticia. No ser capaz de decir gracias cuando hemos recibido un favor es una injusticia. Y la injusticia va a traer consecuencias penosas. Va a traer pérdidas a la vida de la persona ingrata. En una ocasión, hermanos, un hombre ya mayor, ya anciano, de esos que andan por ahí, había sufrido una intervención quirúrgica muy seria, se había enfermado. Y después que lo operaron, cuando salió de la anestesia, lo primero que miró fue a su esposa, que estaba ahí junto a él. Una mujer con la que había estado casado 55 años. Cuando abrió los ojos, la miró y le dijo: aquí estás tú. Y ella le dijo: sí, mi amor, como siempre. Sí, le dice él, es cierto. Porque cuando me hirieron ahí en la Segunda Guerra Mundial, me mandaron de regreso a la casa, me operaron y cuando desperté, ahí estabas tú. Sí, mi amor, le dice ella. Y me acuerdo también, le dice, cuando aquellos ladrones me asaltaron y me dejaron inconsciente en la calle, tú me levantaste, me llevaste al hospital y cuando desperté, ahí estabas tú. Sí, mi amor, le dice ella. Y también cuando la casa se nos quemó y yo de valiente quise entrar para rescatar algunas cosas, inhalé mucho humo y perdí el conocimiento. Cuando desperté, ahí estabas tú. Sí, mi amor, le dice la esposa. No hay duda de que me trae muy mala suerte. Imagínense, ¿verdad que es injusto eso? Y la injusticia arruina las relaciones. La injusticia quebranta, rompe, hace perder las relaciones. Y la ingratitud es una injusticia terrible. Por eso es que el Señor quiere que demos gracias por todo. Porque sabe que la ingratitud nos cuesta caro. Sabe que la ingratitud nos hace perder mucho. Y Él no quiere que perdamos. Él quiere que ganemos porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a darnos una vida miserable. No vino a darnos una vida de migajas. Vino a servir la mesa de la gracia, de la salvación en la sangre preciosa de Cristo Jesús para que gocemos de una vida nueva. Por eso el Señor quiere que demos gracias por todo. Por eso nos pone esta medida para que nos libremos de ese mal de la ingratitud. Un mal, hermanos, que desafortunadamente alcanza no solo nuestras relaciones con nuestro prójimo, sino también nuestra relación con Dios. Porque también con Dios sabemos ser ingratos. Y de nuevo, es una injusticia. Es una injusticia y trae consecuencias a nuestra vida que muchas veces son dolorosas. Es la voluntad de Dios en Cristo que no suframos esas dolorosas consecuencias y por eso nos manda que demos gracias a Dios por todo. Solo dando gracias a Dios nos vamos a librar de la frustración, de la amargura y de la pérdida que significa la ingratitud. En segundo lugar, Dios quiere que demos gracias por todo porque quiere librarnos de la queja. Si los tesalonicenses hubieran sido ingratos, pronto se habrían desanimado. El pueblo de Israel, hermano, recién salido de Egipto, fue terriblemente ingrato. Apenas acababan de cantar, echó a la mar al que los perseguía, jinete y caballo ha echado a la mar. Lo cantaron gozosos cuando cruzaron el mar en seco. Llegan a la otra orilla y comienzan a cantar. Pero apenas 3 días después no encontraban agua y le empiezan a decir a Moisés: ¿para qué nos trajiste a morirnos aquí? Mejor nos hubiéramos muerto allá. Es decir, fueron terriblemente ingratos y sufrieron las consecuencias de su ingratitud. El pueblo de Israel es un ejemplo doloroso
de cuánta ingratitud hay en su historia para con la persona de Dios y cuánto le ha costado esa ingratitud. Desafortunadamente, el ser humano también puede ser ingrato. Aquellos creyentes en Tesalónica, si se hubieran llenado de ingratitud y de queja, hubieran terminado abandonando su fe o viviéndola a escondidas para que nadie los señalara, para que nadie los condenara, para que nadie se burlara de ellos. Es decir, hubieran perdido la libertad, hubieran perdido el gozo, hubieran perdido la alegría de poder alabar y adorar a su Dios con plena libertad. Pero Pablo les alaba por el gran esfuerzo que hicieron en medio de aquella persecución. En el capítulo 1, verso 6, Pablo les dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Fíjense bien en esas palabras. Ellos habían recibido el evangelio en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjense qué diferencia hay entre la ingratitud y la gratitud. La ingratitud produce injusticia y pérdida. La gratitud de los tesalonicenses provocó que todos los que habían creído se afirmaran en la fe. Cuando los miraron a ellos viviendo su fe en medio de aquella tribulación, pero con confianza, con gozo, con paz, con alegría, con esperanza, los que habían creído se afirmaron. Los que habían creído, hermanos, se convencieron de que efectivamente Dios era suficiente para sostenerlos en medio de sus aflicciones. Estas palabras describen el efecto de la gratitud en medio de la prueba. La gratitud a Dios en medio de la prueba testifica de quién es nuestro Dios. Cuando una persona en medio de sus aflicciones permanece, se afirma y sigue buscando a Dios, testifica de que ha creído en un Dios que todo lo puede. Ha creído en un Dios todopoderoso y espera en Él pase lo que pase. Dad gracias a Dios en todo, hermanos. Entonces, edifica al pueblo. La queja lo desanima. Cuando el corazón humano no tiene gratitud, lo invade la queja. Parece que el corazón del ser humano, hermanos, si no se llena de gratitud, se llena de queja. No hay estados intermedios. O se llena de queja o se llena de gratitud. Solo tiene dos opciones. Una persona ingrata terminará amargada por la queja. Una persona ingrata, hermanos, es una persona que vive la vida más triste y dolorosa que se pueda vivir, renegando por todo lo que sale mal, renegando por todo lo que no ha logrado, renegando por todo lo que no ha salido conforme a su voluntad. En su afán de quejarse por todo, se va a olvidar de que muchas cosas le han salido bien. Se va a olvidar de que aunque tiene problemas, aunque tiene dificultades, aunque puede estar pasando por una situación tremenda, por una tribulación grande, con todo y eso Dios lo ha bendecido. Volviendo al pueblo, cuando no encontraba agua, el Señor lo llevó a un lugar donde había 12 fuentes de aguas. Fíjense que Mara era una, pero las fuentes de agua fueron 12. Esto quiere decir, hermanos, esta es la proporción de la realidad en la vida de toda persona. Ciertamente todos podemos tener pruebas, pero son menos que las bendiciones. Las bendiciones abundan, las pruebas aparecen, sí, por supuesto que aparecen de vez en cuando, pero son superadas tremendamente por las pruebas. Mara es una, pero las fuentes de agua son 12.
Y esta es la proporción de la realidad. Pero cuando una persona se llena de queja, no mira esta realidad y mira solo lo malo y mira solo lo que ha salido mal y no se detiene a examinar todo lo que ha salido bien. El proverbista mismo en el capítulo 8 y en el verso 4 dice: el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Con estas palabras quería decir, el buen ánimo se enfrenta a todo, pero quejándose por todo, amargándose por todo, más pronto nos puede derrotar la prueba o la dificultad que estamos atravesando. El inventario de la vida de una persona llena de queja no es real. Es un inventario falso, inventado por sus propias quejas, porque deja de ver todo lo bueno y se concentra solamente en lo malo. Cuando la palabra nos dice que demos gracias por todo, nos está exhortando a hacer un recuento sincero de nuestra vida. Y seguramente encontraremos que tenemos mucho más por qué dar gracias que por qué quejarnos. Pero tenemos que ver las cosas como son, no como nos las imaginamos en nuestro corazón lleno de queja. El Día de Gracias, hermanos, que vamos a celebrar este próximo jueves, se llevó a cabo por primera vez cuando un grupo de creyentes que venían huyendo de Inglaterra porque ya no les permitían vivir el cristianismo. Eran perseguidos por el rey y por la Inquisición católica. Ellos llegaron a esta tierra buscando un lugar donde poder vivir su fe. Llegaron a la bahía de Plymouth en el año 1620, después de una travesía de 66 días en barco, una travesía terrible. Muchos se enfermaron, otros murieron, pero llegaron finalmente a esta tierra. Y encima llegan a esta tierra enfermos, lamentando los muertos, a una tierra que no conocen. Si ustedes lo piensan, esta gente tenía más razones para quejarse que para dar gracias. Pero hicieron todo lo contrario, dieron gracias a Dios. Y así nació este día y así nació esta nación, esta gran nación en la cual vivimos. Ellos pusieron las bases para ser una gran nación, tener gratitud hacia Dios. De ahí partió la historia de esta gran nación, de dar gracias a Dios por todo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Es la clave, hermanos, para vivir una vida victoriosa. Por lo tanto, amados hermanos, en medio de toda la adversidad, tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Pero no a dar gracias a Dios, gracias Señor que me siga dando duro esto. No, dar gracias a Dios, Señor, esto está pasando porque tú lo has permitido, pero tú me vas a sacar victorioso y voy a celebrar la grandeza de tu nombre y voy a declarar que tú eres mi Dios y que tú me has hecho más que vencedor. Amén. Es decir, se trata de tener una actitud de batalla, de lucha, de no dejarse anegar, de no dejarse ahogar por la queja que pueda generar el momento difícil que se presente en nuestras vidas. Llenémonos de gratitud para con Dios. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Así que este día de gracias, demos gracias por todo. Aunque nos esté visitando alguien que no nos cae bien, pero demos gracias a Dios por todo, porque se trata de guardar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Vamos a orar.